Señor les bendiga, hermanos, en este día que ya estuvimos un tiempo por la mañana y hoy regresamos ahora en este culto por la tarde a gozarnos, hermanos, en la palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a acercarnos a una doctrina que es conocida como la doctrina de la redención. Y la lección, que es la lección 9, le hemos titulado, hermanos, la redención decretada y aplicada, hermanos, para alinearla con la serie que estamos estudiando. Todas las doctrinas, hermanos, que hemos estado viendo en esta serie no son secundarias, hermanos. Pero el día de hoy estamos entrando, hermanos, con esta lección al centro, hermanos, o al corazón del mismo evangelio, hermanos. Por eso es importante que tengamos un entendimiento correcto de lo que es la redención, hermano. Según el diccionario, la redención, hermanos, no es otra cosa más que el pago para obtener algo que ya era mío. ¿Sí? Eso, según el diccionario, hermanos, esa es la redención. Por eso hace referencia en su etimología a volver a mí, algo que vuelve a mí. Pero nosotros, hermanos, vamos a estudiar la doctrina de la redención desde un aspecto, hermanos, creo yo, más profundo. Porque el humanismo, hermanos, entiende cómo todo gira alrededor del hombre. Y la Escritura, hermanos, nos enseña que las cosas no giran alrededor del hombre. Todo gira en torno a Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender incluso la doctrina de la redención en el ser de Dios, hermanos. ¿Y en dónde nosotros podemos ver esto, hermanos? Principalmente en su palabra. Y la redención, cuando la Escritura nos enseña sobre la redención, hermanos, nos dirige de forma inmediata hacia la eternidad, hermanos. Tenemos en Isaías 49, versículos 9 y 10, el Señor declara: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí, hermanos, encontramos un principio, ¿sí? Encontramos un principio que es bien importante, hermanos. No nos presenta a un Dios que reacciona ante algo, hermanos. La Escritura en este pasaje, hermanos, nos presenta no a un Dios que reacciona, sino a un Dios que decreta. Porque dice, hermanos, en la parte final, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No encontramos contingencia alguna, hermanos, en este pasaje. Lo único que encontramos, hermanos, es propósito eterno. Entonces, la redención del hombre, hermanos, en el entendido de la Escritura, hermanos, lo primero que tenemos que notar es que no empieza con el hombre. No empieza con decisión, no empieza con voluntad humana. Ojo, no estamos negando que el hombre tiene voluntad. Esto es importante, hermanos, que no lo confundamos. No estamos negando que el hombre tenga voluntad. Lo que estamos afirmando
es que la redención no empieza en la voluntad del hombre, empieza en Dios, que es el que ha decretado todo. ¿Sí queda claro, hermanos? ¿Hay responsabilidad humana? Sí, hermanos. ¿Tiene voluntad? Sí. Pero en lo referente a la redención, inicia con Dios. ¿Por qué? Porque la redención forma parte de ese propósito eterno, hermanos. De ese propósito eterno. El apóstol Pablo reafirma esto que estamos diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entender la doctrina de la predestinación, hermanos, forzosamente nos tiene que llevar a entender que la predestinación ha sido dada o establecida conforme a un propósito. Digo esto, hermanos, porque hay muchos que afirman la predestinación, pero su necedad en cuanto a afirmar la predestinación es tanta que hacen menos la necesidad de la predicación del Evangelio. Y eso no puede ser posible. Es necesaria, hermanos, la predicación del Evangelio. Hemos sido predestinados, sí, pero conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Entonces, hermanos, hemos sido predestinados, pero conforme al designio de la voluntad de Dios, no del hombre. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿el hombre tiene voluntad? Sí, pero la redención empieza con Dios. Todos aquellos que hemos sido elegidos para vida eterna, hermanos, debemos de entender esto. Cuando el apóstol Pablo dice que todas las cosas incluye la redención, no hay un aspecto de la historia de la salvación que quede fuera del decreto divino. El famoso orden de la salvación, el Ordo Salutis, hermanos, que ya lo hemos estudiado, nos lleva a ver ciertos pasos. Desde la perspectiva doctrinal que tú veas, el Ordo Salutis o el orden de la salvación, hermanos, sea en un, y esto es curioso, hermanos, porque sea en un sentido calvinista o sea en un sentido arminiano, el orden de la salvación, hermanos, ni el arminiano más o menos estudioso en la actualidad, hermanos, pudiera afirmar que la salvación no depende de Dios. Todo arminiano, hermanos, afirma que la salvación depende de Dios. El problema, hermanos, es la interpretación que se da a eso. ¿Sí? Ese es el punto medular, hermano. Entonces, no hay aspecto de la historia de la salvación que quede fuera del decreto divino. Y todavía, hermanos, si nos vamos más a profundidad, la Escritura muestra que Cristo mismo fue establecido como redentor desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Sí? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero, ojo con eso, hermanos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la cruz de Cristo no es un accidente. ¿Sí?
La cruz de Cristo, hermanos, no es una respuesta tardía. La cruz de Cristo es el cumplimiento de un propósito eterno. Por eso vimos, hermanos, cuando estudiamos sobre el decreto, cómo en ese mismo decreto soberano de Dios, a través de su providencia, la Escritura hace mucho hincapié siempre que aún la crucifixión de Cristo no fue algo que tomó por sorpresa a Dios, hermanos. La misma Escritura dice, hermanos, que la crucifixión de Cristo fue decretada según su propio consejo. ¿Sí? Según su propio consejo. Y esto ha sido entendido claramente por la Iglesia desde tiempos antiguos. Agustín de Hipona, al reflexionar sobre la gracia, en todo momento, hermanos, insistía en que la salvación no nace en la voluntad humana, que la salvación nace en el propósito eterno de Dios. Por esa razón, hermanos, Agustín, en su escrito de Predestinationes Sanctorum, dice lo siguiente, hermanos. Hablando de la elección de Dios, hermanos, Agustín dice lo siguiente: no elige porque prevé la fe, sino que da la fe a los que elige. ¿Sí? ¿Ha escuchado quizás usted más de alguna vez, hermanos, el argumento de que Dios vio en el futuro quién lo iba a elegir y con base a ese mirar al futuro predestina para salvación? Lo he escuchado, ¿verdad? Hermano, no es un pensamiento novedoso. Es un pensamiento contra el que la Iglesia, de manera formal, hermanos, desde el siglo III, siglo IV, ha estado peleando. ¿Sí? De manera formal. Esto no quiere decir, hermanos, que siglos antes no lo hacía. Pero de manera formal, hermanos, con Agustín, empezaron a armar defensa sobre este pensamiento de que la elección de Dios está hecha con base a la voluntad humana o al ejercicio de la fe que el hombre hace porque Dios lo vio en un futuro, hermanos. Eso sería, hermanos, totalmente contrario a lo que la Escritura nos dice. Porque la Escritura nos dice que la redención, sin redención no hay salvación, ¿no? Que la redención fue decretada antes que nosotros existiéramos, hermano. ¿Sí? Antes que nosotros existiéramos. Había sido decretado que nuestro Señor Jesucristo iba a tener un pueblo por el que iba a morir. ¿Sí? Y Dios iba a ser el que iba a proveer esa fe a los que Él elige, hermanos. Ahora, a través de la historia, hermanos, esto siempre se pensó de la misma manera. En la tradición medieval, ojo, hermanos, aquí es curioso, hermanos. Creo yo, hermanos, que si hay algo, hombres como por ejemplo Tomás de Aquino, hermanos, desarrollaron doctrina en su desarrollo, hermanos, teológico muy buena. Sin embargo, como cada hombre es hombre, y hay que tener cuidado de todo lo que el hombre enseña. ¿Qué tenemos que hacer? Respaldarlo con la Escritura. Y es curioso, hermanos, que que Tomás de Aquino, ojo, hermanos, siendo usado de la manera en la que fue, hermanos, no tenía una doctrina de la justificación del todo bíblica. Hermanos, él estuvo en un contexto, en el mundo, hermanos, dentro de Roma, en el que eran necesarios ciertas obras, y casi, hermanos, las presentaban como salvación, meritorias de salvación, hermanos. Sin embargo, en la Suma Teológica, cuando leemos nosotros a Agustín, hace referencia a que Dios ordena a algunos a la vida eterna según su propósito, no basándose en méritos humanos, sino en su voluntad.
Ojo, es un hombre, hermanos, que no tenía del todo claro, o tendríamos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando estudiamos doctrinas como por ejemplo de la justificación. Sin embargo, en su error, nunca negó que la salvación, que la redención haya sido decretada desde antes de que nosotros existiéramos. ¿Por qué esto, hermanos? Porque la doctrina de Dios que creía y afirmaba Agustín no le permitía, aun cuando miraba una necesidad de obras, su doctrina de Dios, hermanos, no le permitía en su razonamiento hablar de un Dios que aprende porque ve en el futuro. Su doctrina de Dios era tan firme, hermanos, en el pensamiento que Dios no cambia, que démonos cuenta, hermanos, es contradictorio, sí, pero notemos, hermanos, las ventajas tan grandes que puede tener para nuestra vida acercarnos a la interpretación de la Escritura con preceptos concebidos para interpretarlo con base a esos preceptos, ¿sí? En la Escritura, hermanos. Si nosotros lo hacemos de esa manera, hermanos, vamos a cometer menos errores en cuanto a la interpretación. No quiere decir que no vamos a cometer errores, hermanos. Sí, vamos a cometer, pero vamos a cometer menos. Y por eso tenemos que agarrar los mejores preceptos para acercarnos a la Escritura. Entonces, ojo, aunque Agustín decía que era necesario, y Tomás, que casi era obras meritorias para la salvación, hermanos, él tenía una afirmación de los sacramentos muy similar a la que Roma tiene, pero nunca argumentó, ¿sí? O nunca dio por conclusión que la salvación empezara en el hombre. Porque él tenía bien en claro, hermanos, que la salvación tendría que haber empezado con Dios y que nada en el hombre influía. Me va a decir, hermano, pues es que eso es contradictorio. Sí es contradictorio, hermano. Pero era su pensamiento, hermano. Ahora sí que como dicen por ahí, hermanos, un dicho muy común, al mejor cazador se le va la liebre. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos, hermanos, con cada uno de los teólogos más reconocidos a través de la historia, le vamos a encontrar algunas cosas. ¿Sí? Todos, hermanos, tenemos cosas. Pero, hermanos, mantener en el centro, en el eje, la doctrina de Dios, te evita caer en ciertos problemas, hermanos, de interpretación. Y eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos bien en claro. Entonces, la línea es clara, hermanos. La redención tiene su origen en el decreto eterno de Dios. Pero ese decreto, como lo hemos estado estudiando, hermanos, no pertenece como una idea solamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decretado y ha determinado en la eternidad, lo ejecuta en el tiempo, hermanos. El apóstol Pablo habla acerca de esto en Gálatas 4, versículos del 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? No porque nuestro Señor Jesucristo haya venido años después de la creación, hermanos, quiere decir que fue una respuesta. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos esto, hermanos, y yo lo he hecho, hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado, el pensar, ¿y si Adán no hubiera fallado? ¿Sí? Se vale, hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque Adán, hermanos, iba a fallar. Sí o sí iba a fallar. Hermanos, la venida de la promesa de Génesis 3:15, hermanos, no fue una respuesta a la caída. La promesa de Génesis 3:15, hermanos, fue la revelación de esa promesa del decreto ya establecido antes en ese tiempo.
posterior a la caída. Por esa razón, hermanos, se le llama el protoevangelio o el primer evangelio. Ojo que no dice, hermanos, el origen del evangelio. Habla de la primera revelación del evangelio, hermanos. ¿Sí? Pero el evangelio ya había sido establecido en la eternidad. Entonces, aquí vemos en lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, que el decreto de nuestro Señor pasó a la historia. ¿Sí? Dios no solo planea lo que vivimos, Dios obra, hermanos, lo que vivimos. Y la obra de Cristo es presentada en la Escritura como completa y suficiente. En su vida, nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley de Dios, como dice Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso es la obediencia en forma activa de nuestro Señor Jesucristo, que vino y vivió en el lugar del pueblo, de su pueblo. En su muerte, Cristo actúa como un sustituto de Isaías 53 declara, mas él herido fue por nuestras rebeliones, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y más adelante, ya en el Nuevo Testamento confirma esta profecía de Isaías, donde dice en 2 Corintios capítulo 5, que al que no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros, hermanos, lo hizo en ese sentido pecado. Entonces, hermanos, el plan de redención, la historia de redención, nosotros la vemos en la Escritura, pero nunca la veamos como una respuesta de Dios a lo que hace el hombre. El plan de redención, hermanos, a través de la Escritura, de la palabra, que nos da la palabra, nunca es una respuesta de Dios a lo que hace el hombre. Es el decreto eterno de Dios. ¿Sí? Es el decreto eterno de Dios. Ahora, cuando entendemos nosotros que la muerte, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo no es una respuesta a nosotros, entonces la cruz no puede ser un ejemplo o no puede ser simplemente un ejemplo de amor. En la cruz, hermanos, se da la satisfacción real de la justicia divina. Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como propiciación para manifestar su justicia. Dios no pasa por alto el pecado, hermanos, lo juzga y lo ha juzgado en Cristo. Date cuenta, hermanos, entonces, cuando voltees a ver la cruz de Cristo, ¿sí? No estoy diciendo que cuando volteemos a ver la cruz de Cristo, hermanos, hacer referencia al Evangelio, no reconozcamos que Dios nos ama, porque Dios nos ama. Pero cuando nosotros volteemos a ver a Cristo, hermanos, antes de ver que Dios nos ama, veamos la justicia y la perfección de Dios en eso, hermanos. Imagine, hermano, qué tan justo, qué tan santo es Dios que dio a su Hijo para que muriera por su pueblo. ¿Quieres medir un poco, nada más un poco, hermanos, como si comparáramos una hormiga con el elefante más grande que puede existir en el mundo? ¿La diferencia? ¿Tú darías a tu hijo para que muriera por alguien que todo el tiempo te ha estado rechazando? Siendo honestos, hermanos, nadie en su sano juicio lo haría. Pero date cuenta, hermanos, para darnos cuenta de la dimensión de lo que significa la justicia de Dios, hermanos. ¿Sí? El detalle es que a veces preferimos ver, hermanos, y sentirnos el centro de donde gira todo. Mira qué tanto te amó Dios, que entregó a su Hijo. Y luego citamos Juan 3. ¿Sí? Porque de tal manera, a todos aquellos hermanos que argumentan
que la salvación, hermanos, es una decisión humana, el versículo favorito, hermanos, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, hermanos. La cruz de Cristo, hermanos, es una evidencia de lo santo, de lo justo, de cuánto se ama Él mismo, ¿sí? Y que en esa misericordia, hermanos, nos alcanza a nosotros. No negamos que Dios nos ama, hermanos. No negamos que Dios de tal manera amó al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Pero la salvación, hermanos, no gira alrededor del mundo. Gira, hermanos, en el plan redentor de nuestro Dios, hermanos. La resurrección, por su parte, hermanos, confirma esta obra. ¿Sí? Romanos capítulo 4 declara que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. La resurrección, entonces, hermanos, es la vindicación pública de que la obra redentora fue aceptada. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos nuestra confianza, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, porque el levantarse, el que nuestro Señor Jesucristo se levantara de entre los muertos, es la evidencia más clara que nosotros podemos tener de que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue aceptada por Dios. En la mañana el pastor hablaba un poco acerca de esto. Y me encanta, hermanos, porque no es que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a enseñar, hermanos, en la mañana y en la tarde. No nos ponemos de acuerdo, hermano. Lógicamente, el pastor como pastor verifica los temas que yo como diácono estoy enseñando a la iglesia. ¿Sí? Y él los verifica para poderlos enseñar a la iglesia. Pero no es como que nos ponemos de acuerdo, aunque el pastor sabe que estoy enseñando cada domingo, no es como que, pastor, voy a hablar específicamente de esto, esto y esto. Por la providencia de Dios, hermanos, se dan y los temas fluyen de esa manera. Y el pastor hablaba acerca de esto en la mañana, usted recordará, hermanos. ¿Sí? Cómo hay muchos que han sido idealizados, pero su vida está en el polvo, hermanos. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo no. Los reformadores entendieron esta verdad, hermanos, de forma muy profunda. Juan Calvino escribe en La Institución que en Cristo se encuentra toda la suma de nuestra salvación. No hay un 1%, hermanos. No hay un 0.01% de nuestra salvación en nuestras manos. No, hermanos, es un error. No hay un 0.01%. Toda la suma de nuestra salvación se encuentra en Cristo. Por eso, hermanos, es que no debemos buscar nada fuera de Él. Nuestra Confesión Bautista de Londres, hermanos, declara esto en el capítulo 8, que Cristo por su obediencia y sacrificio hace satisfacción plena de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo compra una herencia para todos aquellos que el Padre les ha dado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vemos, hermanos, la redención decretada. La redención decretada, hermanos. ¿Cuándo fue la redención decretada? Antes de la creación, en la eternidad. Tuvimos que ver nosotros absolutamente nada. ¿Sí? Todo parte de Dios. ¿Sí? Eso es la redención decretada. Y vimos también cómo esa redención en el tiempo se logró. ¿En qué tiempo, hermanos? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Viene, se cumple, hermanos. En la cruz vemos el cumplimiento de la obra de Dios, del decreto de Dios. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo vemos el cumplimiento del decreto de Dios. En la resurrección vemos el cumplimiento del decreto de Dios, hermanos. Y eso es lo que vemos. Entonces, podemos ver la redención decretada y lograda.
Pero aún quedan algunas preguntas, hermanos, y con estas, no quiere decir que ya se está acabando la lección, hermanos, pero vamos a ir encerrando todo lo que vimos anteriormente. Primero, si todo esto que hemos estado hablando pertenece a Dios, ¿cómo llega esta obra a ser efectiva en la vida de las personas? ¿Cómo puede de ser una realidad histórica pasar, hermanos, a una experiencia personal? Mi hermano, porque no basta en que creas que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hay muchísimos historiadores que creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hay muchísimos, hermanos. ¿Sí? Hay una evidencia científica extremadamente grande sobre la resurrección, hermanos. Hay una evidencia muy grande. Pero el punto, hermanos, no es que tú reconozcas esa realidad histórica. El punto es que esa realidad histórica forme parte de ser una experiencia personal. ¿Cómo se logra que esa realidad histórica forme parte de nuestra experiencia personal? Aquí es lo importante, hermanos. ¿Sí? Aquí es lo importante. Y la respuesta es clara, hermanos. Y a lo mejor quizás más de uno pueda pensar, yo creo entonces que ya vamos a entrar en lo que al hombre le corresponde. No, hermanos. La respuesta está, hermanos, en la obra del Espíritu Santo, que es Dios. En la obra del Espíritu Santo, que es Dios. ¿El hombre tiene voluntad? Sí. Pero en lo referente de la salvación, la voluntad del hombre tiene algo que ver. Hasta ahorita hemos visto que nada. Hasta ahorita. Vamos a ver si más adelante. Pero hasta ahorita nada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo esa realidad pasa a formar parte de una experiencia propia? Cuando yo decido, no. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Y el 44 del mismo capítulo 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que la salvación no depende de capacidad humana. Sigue dependiendo total y ampliamente de la obra de Dios. En el decreto, el hombre, en el decreto de la salvación o de la redención, ¿el hombre tuvo algo que ver? No. ¿En el cumplimiento tuvo algo que ver? No. ¿En la venida de nuestro Señor Jesucristo tuvo algo que ver? No. ¿Saben dónde sí tuvo que ver, hermanos? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La voluntad del hombre, hermanos, aunque estaba decretado por Dios, hermanos, como un medio secundario, hermanos, el hombre fue responsable, hermanos, de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Fuimos responsables. La salvación no depende de capacidad humana. La salvación depende única y exclusivamente de acción divina. Este traer, hermanos, que nos habla el Evangelio según San Juan, ojo, no es una invitación externa. Muchos piensan que este traer es una invitación, hermanos. No es una invitación. ¿Sí? Es una obra eficaz. Y el apóstol Pablo lo describe claramente en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Sí?
¿Sí? ¿Y en qué parte entra la voluntad humana? ¿En qué parte? ¿El hombre tiene voluntad? Sí, pero ¿en qué parte entra de esto? En nada, en nada. Y ojo, hermanos, es importante que tengamos bien en claro esto. No estamos negando la voluntad humana, porque lo que muchos pueden decir, hermanos, es, no, es que si decimos que todo es obra de Dios, entonces estamos haciendo el hombre un marioneta. No, hermanos, no estamos haciéndolo un marioneta. Nunca estamos negando la voluntad humana. Por esa razón, hermanos, creo yo que es sumamente importante, y con el respeto que muchos merezcan, hermanos, el problema, o bueno, la solución al problema no es negar el libre albedrío. La solución al problema es entender el libre albedrío en su significado real. Lamentablemente hoy, hermanos, muchos han querido redefinir el libre albedrío. Y muchos le cambian un poquito para que no se escuche y que no se... No, hermanos, es explicar lo que realmente es. No negamos, hermanos, que el hombre tenga libre albedrío. Tiene libre albedrío. Pero sí tenemos bien en claro, hermanos, que la salvación, hasta lo que hemos visto ahorita, ¿pertenece a quién? A Dios. ¿Niegue el libre albedrío en el hombre? No. Pero la salvación pertenece a Dios. ¿Sí? Eso es importante, hermanos, que tengamos siempre bien en claro. Ahora, según lo que Romanos 8:30 nos dice, hermanos, y que nos habla de esa obra eficaz, de la forma en la que lo describe Pablo, todo el tiempo habla, primero por un lado, de que pertenece a Dios esa obra, pero por otro lado, el último termina afirmando que esa obra es eficaz, es decir, sí o sí va a pasar eso, no hay vuelta de hoja. ¿Sí? El llamado eficaz no puede ser resistido finalmente. ¿Sí? No puede ser resistido. ¿Por qué? Porque el llamado eficaz y la redención está conectado de forma inseparable con la justificación. Pero vuelvo a lo mismo, hermanos. Dios no quebranta nuestra voluntad. ¿Qué hace, hermanos? Transforma nuestro corazón. Transforma nos quita ese corazón de piedra, nos pone un corazón de carne. ¿Para qué, hermanos? Primero, para que su propósito se cumpla. ¿Sí? Pero en esa transformación, hermanos, nosotros usamos esa voluntad que Él nos ha dado para ir a Él. Ahora, hermanos, el arrepentimiento es una realidad, hermanos, es un regalo de Dios a nuestra vida. La fe, hermanos, es un regalo de Dios a nuestra vida. Él lo produce en nosotros. Pero ¿quién es el responsable de arrepentirse y de manifestar fe? Nosotros. ¿Tiene algo que ver la salvación ahí? No, hermanos. ¿Sí? Ojo, hermanos, aunque hay ciertas cosas que tengo que hacer para ser salvo, ¿sí? No es que esas cosas sean el origen de mi salvación. El origen de mi salvación es Dios. ¿Sí? Pero tengo que arrepentirme, hermanos. Tengo que creer. El llamado es eficaz, hermanos, y va acompañado de la regeneración. ¿Sí? Ahora, una vez regenerado, ¿el hombre puede responder a ese llamado? Una vez regenerado, sí. Pero, hermanos, aún seguimos siendo y seguimos teniendo esa lucha. ¿Sí? Y en esa lucha, hermanos, ¿por qué nuestra súplica tiene que ser, Señor, sigue produciendo en mí ese arrepentimiento? Porque aunque hemos sido regenerados, hermanos, todavía no hemos sido plenamente glorificados.
Estamos en un proceso y por eso tenemos que seguirle pidiendo a Dios, ¿sí?, que Él nos mueva a hacer lo que Él manda. Porque si en un ápice de momento Dios quita su mano poderosa de nosotros, que es imposible, hermanos, porque su decreto está establecido, nos perderíamos totalmente. Por eso tenemos que seguir clamando a Dios. Entonces, hermanos, Juan 3, capítulo 3, Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere de nuevo, ¿sí? Ojo, no está diciendo no quiere, está diciendo no puede. ¿Sí? Y eso, hermanos, quebranta nuestra voluntad. No, hermanos. Perdón, sí quebranta nuestra voluntad. ¿Hace que neguemos la voluntad del hombre? No. ¿Sí? No, hermanos, el hombre sigue teniendo voluntad. Que no pueda no es un quebrantamiento a la regla en cuanto al ejercicio de su voluntad. Es simplemente eso, hermano, no puede. Hermano, yo quisiera volar, pero no puedo volar. Qué injusto Dios porque no puedo volar. Dios quiere más a los pájaros porque ellos sí pueden volar y yo no puedo volar. No, hermanos, es mi naturaleza. ¿Sí? Y aunque yo quisiera volar, hermanos, porque sí, hermanos, sí quisiera volar, pero no puedo. ¿Sí? No puedo. Ahora, tengo voluntad, hermanos, y la puedo ejercer. Yo decido si me lanzo de un risco, de un peñasco, para ver si puedo volar en el intento. Es mi decisión. Pero no voy a poder, hermanos. No voy a poder. Entonces, hermanos, hay una incapacidad espiritual que solo puede ser superada por el acto soberano de Dios. Y en ese nuevo nacimiento, en esa regeneración, se produce fe. ¿Sí? Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos habla de que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, de vosotros, no dice, perdón, porque es un don de Dios. Incluso la fe, hermanos, que ojo, nosotros ejercemos, es presentada como un regalo de Dios. En ese sentido, hermanos, lo vemos como un don, no como contribución humana. ¿Sí? John Hill, hermanos, que es un predicador bautista, hermanos, enseñó que la fe, hermanos, es el fruto de la regeneración. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y no es una condición que cualquier hombre previamente a la obra del Espíritu Santo pueda hacer por sí mismo. Por eso, hermanos, la redención aplicada sigue el mismo patrón que la redención decretada. En la redención decretada, hermanos, nosotros vimos que la redención decretada pertenece a la obra del Padre. En la redención lograda vimos que la obra pertenece al Hijo, porque el Hijo es el que redime. Y en la redención, hermanos, ya obrada, vemos al Espíritu Santo que aplica esa redención a nuestra vida. Cuando nosotros logramos ver esta unidad, entendemos, hermanos, que no hay ruptura en la obra de la salvación. Lo que Dios decretó en la eternidad, Cristo lo asegura en la cruz, y la evidencia de eso es la resurrección de entre los muertos, y el Espíritu Santo lo aplica en el tiempo determinado a cada uno de los que ha de aplicarse. Y ese es el orden, hermanos, en el que la redención bíblicamente se manifiesta en las Escrituras. Ninguna de estas etapas va a fallar. ¿Por qué ninguna de estas etapas va a fallar, hermanos?
porque dependen de Dios y Él es fiel. Entonces, si nosotros creemos o pensamos que la salvación se puede perder, ¿a quién estamos haciendo, hermanos? Menos. A Dios. No se puede perder. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy muy importante. No, hermanos. Porque es Dios el que la obra. Ninguna etapa puede fallar, hermanos, porque depende del mismo Dios. Entonces, hermanos, ¿el hombre tiene voluntad? Sí. Pero ¿tiene algo que ver en la obra de la salvación? No, hermanos. Hasta aquí llegamos, hermanos. Y aquí finaliza, hermanos. Porque lo que sigue, hermanos, es la glorificación. Y si en nuestra vida terrenal, hermanos, el hombre no tuvo nada que ver en la aplicación de la salvación, mucho menos en la obra de la glorificación, hermanos. Entonces te das cuenta, hermanos, nada tiene que ver el hombre. Pero hermanos, lo importante es que pongamos esto en la balanza y no lo olvidemos. Creo yo, hermanos, que esta es la forma más correcta de poder poner en la balanza y no negar una verdad por defender la otra. ¿El hombre tiene voluntad? Sí. Pero en la salvación, hermanos, quien obra todo es Dios. Todo. Es más, hermanos, no podemos ni siquiera, por eso presenta el arrepentimiento y la fe como un don de Dios. Ojo, no lo presenta como algo que no debe ejercer el hombre lo tiene que ejercer. Pero para que no se jacte ni siquiera de ese 0.01%, dice que ese arrepentimiento y esa fe son un regalo de Dios. Para mantener esa misma coherencia en esto, hermanos. Esa es la parte importante, hermanos. Ahora, hermanos, hoy se conoce esto como calvinismo. ¿Sí? Pero Calvino no inventó esto, hermanos. ¿Sí? Por un contexto cultural, hermanos, se le conoce como calvinismo, pero Calvino no lo inventó, hermanos. Calvino lo retomó de enseñanzas antiguas. Y esas enseñanzas antiguas, hermanos, parten de aquí. Entonces, hermanos, no quiere decir, hermanos, que la Biblia sea calvinista, para nada, hermanos. Pero el pensamiento de este tipo, hermanos, sale de aquí y se argumenta y se justifica con esto, hermanos. Ninguna de estas etapas falla, porque todas dependen del mismo Dios, que es uno. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica esa redención en nuestra vida. Y por eso somos salvos. Y por eso podemos tener una seguridad. Ahora, ¿qué implicaciones lleva esto, hermanos? Y con esto sigo ir cerrando. ¿A qué implicaciones? Tendría que haber salido una por una, hermanos, pero ya se las puse las tres. Por lo menos tres implicaciones, hermanos. ¿Sí? Primero, entender esto, hermanos, elimina toda jactancia. Como dice 1 Corintios capítulo 1, 30 y 31. Por Él es que estamos en Cristo Jesús. Para que, como está escrito, hermanos, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No hay espacio, hermanos, para atribuirnos mérito alguno. No hay espacio, hermanos. Ni siquiera ese 0.01%. En lo referente a la salvación, hermanos, no hay espacio. ¿Sí? Por eso, hermanos, entender la redención, tanto decretada como cumplida y aplicada, hermanos, evita o elimina toda jactancia, hermanos. Pero, hermanos, qué maravilloso, hermanos. Evita toda jactancia, hermanos. Ninguno de nosotros nos podemos jactar de que somos salvos por decisión propia, sino por la obra de Dios en nuestra vida. Pero qué maravilloso, hermanos, porque esto nos da lo segundo, hermanos. Produce seguridad. Plenamente, hermanos, seguridad. Porque si la salvación dependiera en el 0.01% de nosotros, estaríamos en un peligro constante. Mi hermano, ¿cuántas veces estuviste pensando qué te ibas a poner de ropa en la mañana? ¿Cuántas veces te pones un pantalón y cuando te lo ves en el espejo, no, mejor no, y te lo cambias? ¿Cuántas veces, hermanos, decimos, vamos a empezar la dieta? Y no lo hacemos.
¿Cuántas veces, hermanos, nuestras decisiones cambian? Hermanos, constantemente estamos cambiando de decisión. Entender, hermanos, y reconocer y aceptar que mi salvación no depende de mis decisiones y que no tengo nada que jactarme y que depende únicamente y exclusivamente de la obra de Dios, hermanos, debe de producir una seguridad en nosotros, ¿sí? Hay la promesa, hermanos, en Filipenses 1, que el que comenzó la buena obra en nosotros, hermanos, la perfeccionará. La va a terminar, hermanos. Hay una garantía de la salvación, hermanos. Y esa garantía está en Dios. Y tercero, hermanos, produce adoración. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no somos simplemente personas que tomamos una decisión correcta. Hermanos, no somos personas que tomamos una decisión correcta, hermanos. Somos pecadores que fuimos rescatados por gracia de Dios, hermano. Aún aquellos, hermanos, que afirman que hay un leve porcentaje, un 0.01% en nuestra decisión para ser salvo, nunca orarían diciendo, gracias Dios porque yo sí te elegí. Nunca, nunca he escuchado a alguien al decir eso. ¿Por qué, hermanos? Porque, ojo, no estoy diciendo, hermanos, que todos aquellos que en el sentido común, hermanos, se les conoce como arminianos, no sean salvos. Hay errores que tienen. ¿Sí? ¿Y por qué, hermanos? Porque muchas veces en su oración el Espíritu Santo, hermanos, los mueve a reconocer que es. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Todo, hermanos, referencia a lo que Dios hace, hermanos. Entonces, entender esto produce adoración, hermanos. No somos personas que tomaron la decisión correcta. Somos pecadores que hemos sido rescatados por esa gracia soberana. Y en la mañana yo comentaba con mis hermanas en el discipulado, hermanos. Por eso es importante que reconozcamos aquello que nos cuesta trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tomamos decisiones correctas, hermanos. La gracia de Dios obrando en nosotros, hermanos, por su misericordia, nos lleva a seguir creciendo en esa santificación, hermanos. ¿Sí? Pero no porque tomamos las decisiones correctas, hermanos, sino porque Él prometió que va a perfeccionar la obra. ¿Sí? Y eso nos debe llevar a adorar. Esta es la gloria del Evangelio, hermanos. La redención no es incierta, no es frágil y no depende del hombre. La redención, hermanos, es un propósito eterno, es una obra consumada y una aplicación eficaz en la vida del pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver el próximo martes la justificación por la fe. ¿Sí? Pero necesito, hermanos, que hoy sí quede claro que la salvación es de Jehová. ¿Sí? Para ver nosotros, hermanos, la justificación por fe. Si esto no queda bien firme, vamos a poner la justificación por fe como una obra de nosotros. Por eso esto primero queda firme. Vamos a orar, hermanos, para terminar y después de esto, hermanos, pasar a la celebración de la Santa Cena. Hermanos, oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por la oportunidad que nos has dado de poder estar delante de tu presencia en este día. Dios, porque nos gozamos el saber y el reconocer que nuestra vida entera, mi Dios, depende de ti. Gracias, mi Dios, porque tú has obrado en la vida de cada uno de nosotros, para que aún en este día podamos venir y podamos de forma gozosa reunirnos para tu honra y tu gloria.
Te agradecemos, mi Dios, por esa obra de redención que has dado, que, mi Dios, has aplicado en nuestras vidas. Te pedimos y te suplicamos, mi Dios, que de esa misma manera, confiados en tu promesa, disfrutemos de las bendiciones de esa seguridad, mi Dios. Gracias, Padre, te damos por todo esto en Cristo Jesús. Lo ponemos en tus manos, reconociendo que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Amén.